Entramos en el segundo segmento de este importante programa en que estamos refrescando la exposición interesantísima, lo virtual y lo real en tiempos de pandemia, que expuso recientemente nuestro invitado Rafael Pérez Concepción. Yo quiero que él nos dé un desglose en esta parte que desarrolle el contenido de su exposición y, de ser posible, entonces, en qué se basó, qué imágenes presentó, que nosotros haremos el esfuerzo de que las mismas vayan acompañadas de sus conceptos expresados y que las imágenes puedan proyectarse en la medida de lo posible. Así es que Momento de la Historia está a su disposición para que en este segundo segmento usted nos explique la esencia ya desglosada de su ponencia profesional en ese congreso y que tuvo una vigencia extraordinaria. Bueno, muchas gracias. Les recordamos que esta conferencia fue propuesta en el marco del séptimo Congreso Internacional de Artes dedicado al maestro Amaro Sterling y organizado por la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Lo virtual y lo real en tiempos de COVID. Esta imagen que ustedes están mirando es de febrero de 2020 y es nada más y nada menos que la Feria Internacional de Arte de Madrid, la Feria de Arco, donde se reúnen medio mundo, medias galerías de todo el mundo, y es uno de los eventos más importantes del arte contemporáneo en América Latina. La imagen pues nos resulta familiar a los artistas contemporáneos porque Arco pues representa un lugar de encuentro, un lugar de propuesta y sobre todo una gran fiesta de la cultura necesaria para los artistas emergentes y consagrados para poder intercambiar con las tendencias, los coleccionistas, los artistas y las instituciones. Luego, en contraste a esta imagen, tenemos esta imagen que es nada más y nada menos que el mismo lugar, IFEMA, la Feria de Madrid, donde el Palacio de Congreso de Madrid, donde se celebra la citada feria. Pero en esta imagen desgarradora estamos mirando un hospital al aire libre. Y es el contraste de estas dos fotografías nos dan una idea de la tragedia y de la ironía del mundo, de cómo desde febrero y luego en marzo, donde esta imagen que ustedes están viendo tuvo lugar, se hizo esta foto, cómo las cosas cambiaron tan repentinamente para la humanidad. Y me parece pues una metáfora de la tragedia, de lo que estamos viviendo y de que los artistas de alguna manera están pues vinculados entre esta pandemia y también entre lo que es un evento tan social como el que estoy citando. Arte y pandemia, pandemia y arte, ¿qué podemos decir? Desde todos los tiempos que tenemos noción, hace tiempo que estamos estudiando las pandemias y los artistas, y a través del tiempo, todos los artistas han jugado un papel bastante determinante, no solamente en la representación del dolor y sus aristas y consecuencias a nivel social, sino también cómo estas documentaciones han servido de referencia para documentos históricos utilizados de distintas maneras. Podremos decir que estamos viviendo más de una pandemia simultánea, porque ahora mismo todavía lo que es el SIDA, esta terrible enfermedad, aunque está controlada y hay tratamiento, no podemos decir que se ha erradicado totalmente, por lo cual la crisis sanitaria más reciente que podemos citar, pues en los años 80, 90, pues es nada más y nada menos que el SIDA. Y por eso
eh, quiero compartir esta imagen del artista Nan Goldin, en la cual pues un señor en un hospital está consolando a su pareja de una manera bastante tierna. Esa fotografía dio la vuelta al mundo porque recogió el drama, la desesperación y la impotencia de miles de enfermos del SIDA en los años 80, y eso todo un testimonio que se convierte ya en una imagen de ícono, para, no solamente para los enfermos, como también para el dolor de los familiares. Así igual esta imagen de Keith Haring, este artista que patentizó a través de sus serigrafías el impacto y el dolor de las víctimas de este terrible síndrome de ineficiencia adquirida, y la convirtió en mensajes que le han ido llegando a través de camisetas, de graffiti, de murales y otro tipo de objetos. Cabe decir que a través de esas representaciones se ha intentado sensibilizar pues, a todo tipo de público. No solamente los artistas pues, están llevando su mensaje a las personas que son entendidas, sino que intentan desarrollar y proponer mensajes visuales que puedan ser captados por todo tipo de ciudadanos, que no necesariamente tengan que pues, interesarse directamente en los estudios de las artes. Vemos otros casos como esta caricatura de Bill Watterson y su tira cómica Calvin and Hofer, que es nada más y nada menos que, ustedes lo están viendo en pantalla, una suerte de humor sobre el tema de la viruela y los niños. Y así tenemos aquí, mirando, yéndonos al 1918, esta revista argentina que se llamaba, porque ya desapareció, Caras y Caretas. Caras y Caretas era una revista de variedades argentinas, muy bien ilustrada, con litografías increíbles. Y aquí vemos esta a propósito de la gripe española, donde vemos el contraste entre un ciudadano de a pie, un ciudadano normal, bien flaco, y el farmacéutico, y dice, yo tengo la gripe, y el señor dice, yo tengo una farmacia. Un contraste de, en esa época, las desigualdades sociales que implicaba la gripe española, y cómo cada persona, dependiendo de su origen, pues la sufrió. En esta imagen podemos apreciar una pintura del artista noruego Edvard Munch, en la cual él hace un retrato conmovedor. La niña enferma. La niña enferma no es nada menos que su sobrina, la cual murió de la gripe española, y quien le motivó al artista a hacer una serie de retratos al respecto. Posteriormente, el señor Munch también se enfermó de la gripe española. Y aquí tenemos este retrato, este autorretrato de él con esta cara desencajada, desfigurada por el dolor, no solamente de su sobrina, sino por la enfermedad que lo afectó, y la boca abierta, tratando de explicarnos el dolor que significó para él adquirir pues, y portar esta terrible enfermedad. Luego, estamos mirando aquí esta impactante pintura de Bruegel, Peter Bruegel, el viejo, quien pintó en el siglo XVI esta imagen, esta pintura, este óleo de enormes proporciones que está en el Museo del Prado en Madrid, que se llama El Triunfo de la Muerte. Esta pintura es completamente una metáfora del dolor, del miedo, de la desesperación que vivieron los humanos en aquella segunda gran pandemia, y nos ilustra de una manera impactante lo aterrador que debió ser aquella pandemia. Es una obra de referencia del arte universal. Después nos vamos mucho más hacia acá, mucho más lejos en el tiempo, y vemos esta imagen del Códice Florentino, que se titula Viruela en Tenochtitlán.
y es pues una representación de los indígenas en su lecho de muerte, los aztecas, infectados de la viruela. Y es un documento muy, muy, muy revelador de aquella gran conquista de Hernán Cortés y de los españoles en lo que es hoy México, y cómo la viruela funcionó de alguna manera como un arma biológica para ellos poder alcanzar la victoria sobre la resistencia de los pueblos indígenas en Tenochtitlán. Sí, se podría decir en gran medida, por ejemplo, en el Caribe, aquí en Cuba, en Puerto Rico, en todas estas áreas, se extinguió, entre otros factores, no solamente por la esclavitud y por la represión que usaban los españoles, sino también que todas esas enfermedades fueron introducidas por los españoles, específicamente la viruela, y más recientemente pandemias que se han generalizado desde Haití. Han sido tropas extranjeras que lo han introducido recientemente en el vecino país de Haití, y de ahí vienen aquí y se generalizan, de manera pues que eso que usted está explicando de México es algo que fue propio de la colonización, que todas esas enfermedades que ya existían en Europa, nosotros éramos inmunes, nuestros aborígenes eran inmunes a esa realidad. Para abundar una referencia más a lo que usted está diciendo, la primera peste bubónica del siglo XIV llega a Italia porque los cosacos, que eran las milicias de la incipiente, lo que es Rusia ahora, incipiente porque estaban haciendo, cuando llegaban a los campos de batalla, lo llenaban de cadáveres muertos para que la contaminación afectara a los demás soldados, y así es que se estima que la peste, a través de las ratas y las enfermedades, llegaron hacia Génova, Italia, donde se desplaza hacia toda Europa. Bueno, muy importante aporte, así es que en breve continuamos con nuestro invitado especial y agotaremos el tercer segmento ya más avanzado con respecto a su exposición con el título Lo virtual y lo real en tiempos de pandemia. Una exposición brillante con nuestro invitado especial Rafael Pérez.